a empezar nuestra clase del día de hoy viernes. Hoy viernes 24. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hemos hablado la clase pasada, hemos hablado de lo que es una de las categorías gramaticales variables, que es el artículo, ¿verdad? Hicimos una practiquita de lo que es el artículo. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar exactamente con elementos donde nuevamente el artículo aparece, pero ya se le explica de manera más breve, más sucinta, ¿ya? Entonces, hay un grupo de términos, de elementos que siempre van a acompañar al sustantivo, ¿ya? Siempre lo van a acompañar. Y cuando estos elementos, ¿sí? Cuando estos elementos acompañan al sustantivo, van a tener un nombre, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿cómo se llaman aquellos elementos que siempre van a acompañar al sustantivo? Bueno, estos elementos reciben el nombre de determinantes, ¿ya? Reciben el nombre de determinantes. Y hay clases de determinantes, ¿no? Entonces, uno de los determinantes que nosotros ya hemos visto son los artículos, pero también debe recordar que tenemos otro determinante que aparece siempre al lado del sustantivo, y ese determinante se llama adjetivo, ¿no? Y nosotros lo vimos. Ahora, pero tener en cuenta algo con respecto a los determinantes. Todos los adjetivos, todos los adjetivos no son determinantes. ¿Por qué? Porque en el grupo de determinantes hablamos, por ejemplo, de los posesivos, de los indefinidos, de los exclamativos, de los interrogativos incluso. Pero no todos los adjetivos son determinantes, por si acaso. Porque recuerda que también hay una clasificación que recibe el nombre de calificativos. Estos adjetivos calificativos no entran en esa clasificación. Ahora, primero veamos qué es un determinante. Yo ya más o menos te he explicado de manera más clara, pero vamos a complementar lo que yo he dicho, ¿ya? Mira, los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, ¿ya? Determinarlo y aportar información sobre el mismo, ¿sí? Sobre él mismo. Género, número, situación en el espacio o posesión. Es decir, son actualizadores del sustantivo. En pocas palabras, ¿qué son los determinantes? Acompañan al sustantivo. ¿Qué más realizan los determinantes? Actualizan al sustantivo. Son actualizadores del famoso sustantivo. ¿Ves? Como tú puedes ver, esos son los determinantes. Ahora, profe, cuando yo hablo de determinantes, ya usted me habla de el adjetivo, el artículo. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar? Bueno, seguimos con los determinantes. Por ejemplo, ¿qué es un determinante? Miremos la siguiente oración. Miremos la siguiente oración. Cuando decimos, ese balón es mío, la palabra ese y mío son determinantes que actualizan y concretan al sustantivo balón, ¿no? Como tú puedes ver, ese
¿sí? Está determinando a balón y mío también determina el sustantivo. Entonces quiere decir que esos son determinantes. La palabra es y mío son determinantes que actualizan y concretan al sustantivo, balón. Al especificar que no se trata de un balón cualquiera, sino de ese en concreto y que además me pertenece. Claro, o sea, determino que es ese balón nada más, no es otro balón, ese balón. Y además determino que me pertenece. Entonces, eso es nada más y nada menos que los determinantes. Vamos, seguimos. En los determinantes se incluyen los artículos y los que gramática tradicional llama adjetivos determinativos. ¿Sí? En los determinantes se incluyen los artículos y lo que la gramática tradicional llama adjetivos determinativos. Clase de determinantes. Quiero que observen, mira, quiero que observes los determinantes. Vamos, darles una leída, ¿no? Darles una leída. ¿Cuáles son los determinantes, hijo? Mira, artículos que ya hemos visto la clase pasada. Demostrativos que vimos en algún momento cuando se habló de adjetivos. Posesivos. ¿Cuándo se habló de adjetivos? Habrán otros, ya vamos a ver. Miren, los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos. Bueno, según su estudio, tú lo sabes, según su estudio, tú conoces los artículos, la clase pasada hablamos de ellos, son palabras que acompañan a los sustantivos que son conocidos por el que habla y el que escucha, ¿no? ¿Cuáles son esos artículos? El, la, lo, los y las. Cuando el artículo el le precede las preposiciones a o de, esas se unen con el artículo, dando lugar a artículos contractos. Bueno, si a ti te preguntan, hijo, si a ti te preguntan, ¿cuántos son los artículos contractos? Tú vas a decirme 2. Y si te dicen cuáles son esos artículos contractos, son al y del. Un ejemplo clarísimo donde puedas tener esos dos artículos, tú dices, del dicho al hecho hay mucho trecho. Repito, si quieres tener un ejemplo donde aparezcan los dos artículos contractos, tú dices, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho, ahí está. Esos son mis dos artículos contractos. Ahora, ¿cómo se forman esos artículos contractos? Esos artículos contractos se forman nada más y nada menos que la suma de un artículo más una preposición, ¿sí? La suma de un artículo más una preposición, o en este caso, pues, ordenándolo ya, la preposición más el artículo. Por ejemplo, a se suma a él, ¿no? Y me da al, ¿no? A más él me da al, y de más él me da del, ¿ya? Y ahí obtienes tus dos artículos contractos que también van a ser determinantes, ¿correcto? Determinantes. Bien, ya esto lo conoces, ya no hay mucho que hablar de los artículos. Ahora recordemos los demostrativos. Los demostrativos. Ese libro, aquella niña, ¿sí? Esos cubos, por ejemplo, digo. Este almacén. O sea, cada uno de estos elementos siempre van a acompañar a un sustantivo, mire, hijo. ¿Ah? Si te das cuenta, aquí estamos. Pero, por ejemplo, los demostrativos los vas a tener clasificados de 3 formas. Indican la proximidad o lejanía del sustantivo.
Entonces, cuando yo hablo de la cercanía, esta, estos, estas. Si hablo de la distancia media que hay, ese, esa, esos, esas. Si hablo de la lejanía, está aquel, aquella, aquellos y aquellas. Esos son los demostrativos. Ahora vamos a los posesivos. Indican a quién pertenecen lo designado por el sustantivo. Indican a quién pertenecen lo designado por el sustantivo. Se refieren a un poseedor o varios poseedores. Si yo hablo de un poseedor, mi, mis, mío, mía, míos, mías, tus, tú, perdón, tú, tenemos tus, tenemos tuyo, tenemos tuya, tenemos tuyos, tuyas, su, suyo, suya, suyos, suyas. Esos son los posesivos. Ahora, profesor, disculpe. Y cuando yo hablo de varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, o su, suyo, suya, suyos y suyas. ¿Ves? Estos son mis determinantes. Entonces, ya estoy presentando mis primeros 3 determinantes, porque vamos a mi siguiente diapositiva y vamos a encontrar otros determinantes que acompañan a los que acabo de mencionar. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Mira ello. Observa primero. Conócelos. Conócelos. Es lo primero que debes hacer cuando te presentan una información. Conociéndolo, vamos familiarizándonos con la información. Luego ya comienzo a explicar y tú ya tienes una idea. ¿Ya? No te olvides siempre de eso. Muy bien. Me imagino que lo terminó de leer. Ahora vamos. Miren esto. Vámonos con los determinantes, determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Cuando yo hablo de mis indefinidos, ¿sí? Muy bien. Jesús Miguel en la sala. ¿Está Jesús Miguel? Jesús Miguel, buenos Sí, días. profe. Buenos días, profe.
comunícate por favor de manera urgente con nuestro jefe de normas, por favor, ¿ya? ¿Sí, Jesús Ya, Miguel? Por favor, ya. enseguida me pide tu comunicación urgente con él, ¿ya? Ya, hijo. Listo, seguimos. Ahora, los indefinidos, los numerales, los interrogativos, los exclamativos. Miremos ahí. O sea, cuando yo hablo de un, ¿te acuerdas que hablaba de artículos indefinidos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Claro. Y también te acuerdas que hablaba de adjetivos indefinidos. Entonces, estos elementos que son determinantes nos dan una impresión vaga, imprecisa de lo que nombro, ¿no? Un alumno dice, un alumno, pero ese alumno yo no sé quién es, pues, ¿no? Un alumno, ¿sí? Una empresa es cualquier empresa, ¿no? Ninguno, no, ninguno, pocos alumnos, muchos alumnos. Entonces, pero no te da, por ejemplo, algo exacto. No te da algo exacto, ¿sí? Entonces, profesor, esos son los indefinidos. Claro, los indefinidos señalan una cantidad imprecisa de lo nombrado, un, uno, una, alguno, cualquiera, ninguno, pocos, muchos, escasos, demasiados, bastantes, otros tantos, todos, varios. Esos son mis determinantes indefinidos. Ahora, cuando yo hablo de mis numerales, señalan orden o cantidad precisa. Esto sí te lo sabes. Y esa es obligación que el alumno debe aprender. Mira, estos estaban dentro de los famosos adjetivos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los determinantes, de los adjetivos determinantes, hablamos de los numerales. Y los numerales se clasifican en sí en 5. Pero, por ejemplo, los distributivos no los colocamos acá. Los numerales, por ejemplo, que participan acá son cardinales, ordinales, fraccionarios, múltiplos. ¿Ya? Hablamos por ejemplo, de cardinales y yo voy a expresar una ¿qué? Voy a expresar una cantidad exacta. Una cantidad exacta. 1, 2, 3, 4. Dice, por ejemplo, estuvieron 26 alumnos en clase. Estuvieron 26 alumnos en clase. 26, 26, 26. Y la palabra, por ejemplo, alumnos, ¿están próximos? Sí. Pero la palabra alumnos es mi sustantivo. Y la palabra, por ejemplo, 26 vendría a ser mi numeral cardinal. Ahora, ¿por qué mi numeral cardinal? Porque expresa un número exacto. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿y los ordinales? Roberto vive en el segundo piso. Yo estoy hablando de una orden, de un orden, ¿sí? Estoy hablando que Roberto vive en el segundo piso. Así puede vivir en el tercero, puede vivir en el cuarto, pero ahí hay que una secuencia, ¿ya? A eso se le llama numeral ordinal, que tú lo conoces. El famoso numeral fraccionario, ¿sí? El fraccionario. Entonces, cuando yo hablo del fraccionario o llamados partitivos, si te debes acordar, llamados partitivos, mitad, tercio, cuarto. Los partitivos, dice, le dieron la quinta parte. Mira que un partitivo siempre se puede acompañar del sustantivo parte. Ese es el fraccionario o llamado partitivo. Aquí hemos colocado en mi diapositiva los numerales multiplicativos o llamados también múltiplos por varios libros. Ahora, doble, triple, cuádruple son multiplicativos. Los interrogativos.
los interrogativos. Aquí mira, cuando hablo de interrogativos y exclamativos, también no te olvides que estos determinantes, hijo mío, van a estar siempre al lado de un sustantivo. Siempre, 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 siempre. Acompañan a los sustantivos para hacer preguntas sobre cantidad o naturaleza. ¿Cuántos libros tienes? ¿Qué fruta prefieres? Si te das cuenta, el interrogativo ¿cuántos? Y el elemento libros, que es mi sustantivo. No nos alejamos de lo que venimos explicando. ¿Qué venimos explicando? Que siempre los determinantes van a estar al lado de un sustantivo. ¿Cuántos libros? ¿Qué fruta? Ahora, los exclamativos acompañan a los sustantivos y expresan sorpresa o emoción. ¿Qué libros tan bonitos? ¿Cuánta fruta comes? Esos son libros nuevamente y fruta. Ahí está. Finalmente dice determinantes interrogativos exclamativos: qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuán, cuáles, dónde. ¿Sí? Esos son mis determinantes interrogativos y exclamativos. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Vamos ahora a ver qué viene. Los determinantes, aquí hablamos ya de general para aclarar algo, ¿ya? Los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y los exclamativos e interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Ahora, me dirás, profesor, disculpe, ¿y cómo evito confundirme? Fácil, yo ya te he explicado que los determinantes siempre van a estar al lado de ¿quién? De un sustantivo. En cambio, el pronombre lo que haría es reemplazar al sustantivo. Mira, el pronombre resulta el reemplazante del sustantivo. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice? Son determinantes cuando acompañan al nombre. ¿Y quién es el nombre? El sustantivo. Las formas átonas sin acento de los posesivos mi, tú, su siempre funcionan como determinantes. Los pronombres cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar. Claro, son pronombres cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar. O sea, los pronombres cuando reemplazan al sustantivo. Y finalmente, las formas masculinas y femeninas se escriben con acentos si hay riesgo de confusión. Claro, si hay riesgo de confusión solamente. Los demostrativos. Observa. Contextualización. Mira, ahí están tus demostrativos, ¿sí o no? Esos son los que hace rato, pero ahora voy a especificar, voy a trabajarlos de manera más precisa a ellos, ¿ya? Los demostrativos. Muy bien. Obsérvalos, chequéalos. Ya estos, ya aquellos, aquellas, ese, aquel, esas, aquella, esos, esas, esta, ya y esta, ¿no? Ahí están mis demostrativos. Mis demostrativos vendrían a ser aquellos elementos que funcionan como determinantes. ¿Qué más puedo decir? A ver, mira. Explicación, ahí estamos. Bueno, esto de acá ya lo conoces, los masculinos. Dice singular, plural.
masculino, este, y plural, estos. Femenino, esta, plural, estas. Y el neutro, esto, ¿no? Segundo grupo, singular, ese, plural, esos en masculino. Singular, esa, plural, esas en femenino, singular, eso, ahí está. Tercer grupo, singular, aquel, aquella, aquello, plural, aquellos, aquellas, ahí está. Usos para referirse a primer grupo, cosas, personas, cerca del que habla o se relaciona con él. Esta camisa, por ejemplo. Lugares donde está el que habla. Esta calle, esta calle. Tiempos, presente, te contesto este mes. Te contesto este mes. Hablas, coma, texto, el propio habla. A leer esta carta, contactémonos. Esto es una mentira. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a ver. Seguimos. Usos para referirse a segundo grupo. Cosas, personas, cerca del interlocutor o relacionadas con él. Esas gafas. Acá no vayas a pensar que se refiere a personas tontas. No, son los anteojos. ¿Ya? Listo. Lugares, por ejemplo, volveremos a ese parque. Volveremos a ese parque. Tiempo, pasado, futuro, ese día llegará. Hablas texto, lo dice o dice otro, un texto ajeno que se menciona. No me digas eso, ¿correcto? Listo. El tercer grupo, cosas, aquella calle, lugares, aquel parque, tiempos, aquella época, aquellos chicos, ahí está. Aquí hay algunas cositas que se deben tener en cuenta. ¿Qué cosas debes tener en cuenta, hijo mío? Mira, por ejemplo, a partir de la ortografía de la lengua española difundida en el 2010, o sea, estamos hablando ya de 10 años, hijos, ya no es necesario tildar los demostrativos cuando actúan como sustantivos. Ese camino es más peligroso que este. Ya no es necesario. Ya. ¿Por qué? Porque la Real Academia lo establece, ¿no? Siempre la Real Academia ha buscado ¿qué? Ha buscado ser, por ejemplo, estricto en sus reglas, pero también ha fallado, ¿no? Y por muchos años ha tenido algunos errores. Por ejemplo, la tilde sobre la palabra guión. La tilde sobre la palabra guión se mantuvo hasta el año 2010 y ya fue en el mismo año que ellos deciden lanzar un grupo de reglas y dentro de esas reglas plantear qué guión no se tildaba. No solamente guión, por ejemplo, la palabra truán, que también se tildaba. Pero, profesor, ¿habría razón para tildar esas palabras? En realidad no. No habría razón. ¿Por qué? Porque eran monosílabos. Y los monosílabos que entran a ser tildados son aquellos monosílabos con tildación especial. Ahí estoy hablando de qué? Estoy hablando de la famosa tilde diacrítica. ¿Me entiendes? Entonces así ellos han realizado cambios. Bueno, desde el año 2010 hasta ahora, bueno, ahí se han mantenido algunas cosas. No sabemos si en algún momento la Real Academia lanza nuevamente sus correcciones y bueno, dicen, le piden a la gente que se vaya familiarizando con los nuevos cambios. 2. Los neutros, esto, eso, aquello, nunca llevan acento y tienen un sentido generalizador de cosa o asunto. Aquello impide que nos encontremos. Aquello impide que nos encontremos. Los demostrativos nunca forman contracciones con la palabra. De este modo, en esos asuntos, etc. Muy bien. Ahora vamos a la competición o a la práctica, como tú quieres llamarlo. Pregunta número 1. Ahora sí, necesito que ustedes participen. Pregunta número 1. Identifica los demostrativos.
participen en su chat o, si gustan, listo. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Hola. Hola. Hola, hola, chicos. ¿Son esto, aquello, eso? Esto, aquello y eso. ¿Tu apellido cuál es, hija? Ordinola. 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 Ordinola nos dice esto, aquello y eso. ¿Sí? Francis, mire, él dice eso, aquello y esto también. Lady Chiroque dice aquí, allí, aquí, eso, aquello. Esto, aquello, eso, dice Evelyn. Cristian, esto, aquello y eso. Muy bien. Permítanme copiar los nombres de los que participan, pero que participan bien, ¿eh? Por si acaso, no todos. Fátima y Israel Juárez, Cristian Bodero, Evelyn Anchante. Listo. A ver, veamos lo siguiente. Cuando yo hablo de demostrativos, están efectivamente esto, aquello y eso. Nada más. Allí y aquí vendrían a ser adverbios de qué? Adverbios de lugar. No tienen cabida dentro de este grupo. ¿Sí? No tienen cabida dentro de este grupo. Entonces la respuesta debe ser esto, aquello, eso. Yo al final de todos los ejercicios les presento las claves, ¿ya? Al final. Bueno, la clave ya yo les dije también. Esto, aquello y eso es la clave, ¿ya? Vamos a ver. Pregunta número 2. Lean bien, por favor. Lean bien. Falta eso, dice. Aquellos, me dice Adriana Ordinola. Esos. Aquellos, me dice Luciana Dioses. A ver, en el caso de, voy a tomar nota, Luciana Dioses, Christopher Macalopú, Celina Ovillus, Cristian Bodero. También, a ver, por acá estaba desde el inicio. Adriana Ordinola, aquellos. Aquellos, Adriana Ordinola, Luciana Dioses, correcto. Vamos a ver. Miren chicos, si hay algo que yo les he venido explicando y ustedes debieron estar atentos, es por ejemplo cuando hablo de los demostrativos. Hablamos de demostrativos que indican cercanía y hablamos de demostrativos que indican cierta lejanía y también mucha distancia. ¿Me entienden? Entonces, si yo hablo de la pregunta dice lo siguiente. En el título de la película hace referencia a tiempos pasados, vistos como muy distantes. El demostrativo que falta aquí sería aquellos días felices. Aquellos días felices. Porque dice que es muy distante, pues. Por eso, dice que es muy distante. Entonces, lo correcto es aquellos días felices. ¿Correcto? Entonces, ya está. La 2 sería aquellos. Vamos con la 3. Pregunta 3.
Mira lo que dice ahí. La noticia se refiere a los nacidos en 2014. Está en presente. El demostrativo que completa el hueco es: costarricenses nacidos, años sufrirán con clima extremo en 2080. Cuidado que está diciendo 2014, pero está en presente. O sea, supongamos que esto sea presente. ¿Ya? Dicen ahí. ¿Ya? Costarricenses nacidos este año, claro, porque dice que estén presentes, pues, este año, sufrirán con clima extremo en 2080. No dice en el 2080, en 2080, que es correcto. Entonces, ¿aquí qué le corresponde? Le corresponde este. ¿Está bien? Le corresponde este. Listo, Evelyn Anchante, listo, Francesco Merela Costa, Evelyn Anchante, Christopher Luis Macalopú, correcto, Cristian Bodero, excelente, Luciana Dioses, excelente, Fátima, correcto, muy bien, Adriana, correcto. Listo, señores. Vamos con mi ejercicio 4. Nos apuramos. Semana voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar mi vida. Su vida cambió. El problema es que no encuentro el ticket de devolución. Sería esta. Dicen esta. Según sus mensajes, dice esta. Ya. Esta lanzan ahí, Cristian Bodero, Adriana, esta. Sí, es Cristian Bodero, esta. Ya, Isabel Damoy, esta, correcto. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, esta semana, correcto. Muy bien. Pregunta 4 ya está. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el género del demostrativo aquello? ¿Cuál es el género del demostrativo aquello? ¿Femenino? Femenino, dicen. Vamos a ver cuál es el género femenino. No. ¿Masculino? Tampoco. Masculino. El género es neutro, ¿correcto? Porque no está al lado de un sustantivo. Género neutro. Y la pregunta 6, completaríamos eso con la palabra aquellas. Aquellas porque te dicen. Y acá esas, ¿correcto? Listo, chicos. Ahí estaban sus